Mi familia y yo servimos a Jehová, decía la palabra. También y servimos a Jehová en Suba. Es un privilegio que ellos, son mi esposa y 2 hijas, están ministrando allí y por eso no me acompañan, aunque de pronto vienen ahora a recogerme. Yo también estoy allí congregado hace un par de años. Estuve o pertenecía a esta congregación durante varios años también y fue una gran bendición ser edificado por los hermanos. O sea, de verdad se me llena el corazón de alegría al ver a los chinos que dejé hace unos años aquí sirviendo y trabajando para el Señor, a los ya mayorcitos también como Ferney, viéndolo llegar a la congregación en ese momento y verle ahora en la tarea que el Señor le ha puesto. Hablaba con él hace un rato y veíamos las bondades y la maravilla de la obra del Señor. Entonces, de verdad, muchas gracias por este gran privilegio. Vamos a orar y luego nos vamos a ubicar en la palabra en el libro de Colosenses, pero primero vamos a orar. Gracias, Señor, porque es un privilegio ver a los hermanos juntos en armonía. Es un privilegio y me llena de emoción el poder estar aquí en esta mañana viendo a tantas almas, Señor, que quieren hacer tu voluntad. Ruego, Señor, que haya crecimiento, que haya edificación, que haya salvación en esta mañana, pero sobre todas estas cosas, que tu nombre sea exaltado, que Dios sea reconocido como poderoso, como omnipresente, como un Dios de consuelo, un Dios de ayuda, un Dios digno de ser seguido. Dios, gracias por nuestro Señor Jesucristo, a quien conmemoramos. Gracias por su sacrificio en la cruz, gracias por todo beneficio que Él trae. Amén. Entonces estamos, como les digo, ubiquémonos en Colosenses y vamos a leer un par de versículos allí que seguramente son muy conocidos por la mayoría, si no por todos de nosotros. Seguramente ya los hemos memorizado y espero que así sea. La tarea sería que puedan memorizarlos y tenerlos allí frescos en la cabeza, porque van a ser de bastante ayuda en nuestro diario vivir. Y vamos a leer varios versículos aparte para poder desarrollar la idea. Y les pido disculpas, no hay tiempo y no hay cómo profundizar en cada uno de ellos. Entonces también la segunda tarea es que en la casa puedan hacerlos. Vamos a hacer como un esbozo de lo que quiero compartirles esta mañana, para ponerles esa tarea de dejarlo para que ustedes de pronto en su tiempo como familia, devocional o lo que quieran, lo puedan hacer. Pero empecemos leyendo. Voy a leer de la Reina Valera. Si alguno tiene alguna versión diferente, escuche y luego lo lee, o si puede hacer 2 cosas a la vez. Yo no puedo escuchar una versión y leer otra, morí. Yo tengo que o escuchar o leer. No sé si nos pasa a todos, pero a mí me pasa. Entonces voy a leerlo de la Reina Valera y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Vale? Lo volvemos a leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y resalto de estos 2 versículos, y me van a escuchar repetirlo durante la charla, 2 cosas: buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas 2 cosas que hay que hacer? Buscar las cosas de... Buscad las cosas de... Muchas gracias. Poner la mira ¿en dónde? ¿Poner la mira en dónde? Muy bien. ¿En qué coinciden las 2 frases? En las cosas de arriba, ¿vale? Pero hay una tarea allí. Entonces dice que debemos buscar, que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Ahora, uno puede preguntarse,
¿Por qué debo buscar las cosas de arriba? ¿Por qué debo poner la mira en las cosas de arriba? A mí me surgió esa pregunta. Y entonces esa pregunta que me surgió a mí me llevó al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, perdón, en Dios. Entonces, ¿por qué razón se le pide a la iglesia? Pablo le está hablando a una iglesia, a unos creyentes, que pongan o que busquen, que pongan la mirada o que busquen las cosas de arriba. La razón es sencilla, según dice el versículo 3, porque hemos muerto, esos creyentes han muerto y esa vida de esos creyentes está escondida con Cristo en Dios. Pero me gustaría que profundizáramos un poquito más qué quiere decir eso de haber muerto. ¿Qué quiere decir haber muerto? O sea, debemos buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba por la razón hemos muerto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, para eso les voy a pedir que se devuelvan al capítulo 2, y lean allí con la persona que está al lado, en la versión que más le guste, lean los versículos 13, 14 y 15 del capítulo 2 de Colosenses. 13, 14 y 15 del capítulo 2 de Colosenses. Versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, pensando un poquito más en esto de estabais muertos, podemos ver en el versículo 13 que está hablando de otra muerte, otro tipo de muerte. Ahorita está hablando de que estamos muertos a los pecados, en el capítulo 3, versículo 3, ¿cierto? Estamos muertos a los pecados, pero en el capítulo 2, versículo 13, nos dice que estábamos muertos en pecado. Hay una diferencia en estas dos frases: a los pecados, en los pecados. La condición del humano, según nos relata la palabra del Señor, es que nace muerto en pecado. Estamos condenados, estamos separados, estamos lejos de la voluntad de Dios porque nacemos en pecado. El pecado nos domina, el pecado nos esclaviza. No podemos dejar de pecar por causa de que somos esclavos del pecado. Pero también dice entonces versículos 14 y 15 en el capítulo 2 que gracias a la obra de Cristo en la cruz, el ser humano ya no está o puede dejar de estar muerto en sus pecados y pasar a otro estado que es estar muerto al pecado. ¿Qué quiere decir estar muerto entonces al pecado? No tener relación alguna con el pecado que lo estaba esclavizando. ¿Qué relación tiene un muerto con el mundo de los vivos? Ninguna. De vez en cuando jalan las patas, pero no más. No van a poder dormir. No, mentiras. No tiene ninguna relación. Tú puedes coger a un muerto, sacudirlo, levantarle la mano, pellizcarlo, mechonearlo
y no va a tener ninguna relación contigo porque está muerto, separado, es lo que quiere decir la palabra. Entonces, gracias a la obra de Cristo, el Hijo de Dios, el creyente, puede estar muerto al pecado. Y dice allí que ese listado de pecados, Cristo lo quitó de encima de nosotros y lo clavó y lo exhibió públicamente para que todas las potestades, todos los ángeles, todos supieran que ya no hay una condena sobre esta persona que ahora está muerta al pecado, no en el pecado. Volvamos entonces, versículos 1 y 2 de Colosenses, dice que nosotros debemos poner nuestros ojos en las cosas de y debemos buscar las cosas. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque ya no estamos muertos en pecados, sino muertos al pecado. Pregunta: ¿estás seguro de en qué condición estás? En esta mañana puedes estar seguro si estás todavía muerto en pecados o estás muerto al pecado. Esto es muy importante poder definirlo mientras estamos vivos, porque cuando estemos muertos ya no hay oportunidad de hacer nada. Si aún hoy tienes dudas y todavía estás esclavo del pecado, estás muerto en pecados, es el tiempo de arreglar tu situación con el Señor. Como veíamos esta mañana, compartían los hermanos y al ver los símbolos aquí al frente. Todavía hay tiempo de solucionar eso, no por nosotros mismos, porque el que hace la obra, según los versículos 13, 14 y 15, es el Señor Jesús, quien Él nos dio vida, Él nos perdonó, Él anuló el acta de decretos, Él la quitó y la clavó en la cruz. Solo de esa manera puedes poner los ojos en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. Si todavía estás muerto en pecados, no lo vas a poder hacer. Estos dos versículos de Colosenses 3, 1 y 2 no son para ti si todavía estás muerto en pecado, porque no puedes hacerlo. Todavía estás esclavo del pecado y no eres libre para mirar arriba. Todavía te tienen mirando las cosas de la tierra. Pero hoy puede haber salvación para tu alma en Cristo, para que puedas estar muerto al pecado. Volvamos a los versículos 1 y 2 de Colosenses, capítulo 3. Ahora, me surge otra pregunta. Yo vuelvo y leo y digo, pues habéis muerto, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces me preguntaba yo, bueno, ¿por qué? Y ya vimos, porque ya no tengo relación con el pecado, estoy muerto al pecado, ahora puedo poner las cosas en la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. ¿Y qué pasa si no lo hago? Me pregunté yo. ¿Qué pasa si no busco las cosas de arriba? ¿Qué pasa si no pongo la mira en las cosas de arriba? El problema de no hacer eso va a ser que nos vamos a quedar enredados, distraídos por las cosas de abajo. Veámoslo un poquito más en el capítulo 2, devolvámonos, versículos 16 al 23, para poder pensar en esto que estoy diciendo. Les pido otra vez que junto a la persona que están allí, lean los versículos 16 al 23. ¿Qué pasa si no busco las cosas de arriba?
Entonces estamos pensando, bueno, debo poner la mira en las cosas de arriba, debo buscar las cosas de arriba, porque ya no tengo relación con el pecado, ya no estoy muerto en pecado, sino a los pecados, pero ¿y qué pasa si no busco las cosas de arriba? Mi conclusión entonces es que si no buscamos las cosas de arriba, si no ponemos la mira en las cosas de arriba, nos vamos a enredar con las cosas que están pasando aquí en la tierra. Y quiero pedirle el favor a unos varones que me ayuden a leer uno el versículo 16, otro el versículo 18 y otro los versículos 20 al 22 para sacar algunas conclusiones. Versículo 16, versículo 18, versículos 20 al 22. Perfecto. ¿Qué dice versículo 18? Nadie los defraude de su premio deleitándose en la admiración de su mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Muy bien. Y 20 y el 22. Pues se habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas no tienen a la verdad cierta, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en otro trato duro del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas gracias. Entonces, un primer riesgo en el que podemos incurrir aquellos que somos hijos de Dios y que no estamos buscando las cosas de arriba ni poniendo la mira en las cosas de arriba, es que nos vamos a enredar buscando la santidad o el favor de Dios por medio de normas, versículo 16, por medio de religiosidad, versículo 18, por medio de actos legalistas, versículos 20 al 22. Es decir, vamos a tratar de agradar a Dios, vamos a tratar de estar a paz y salvo con Dios, en la buena con Dios, dedicándonos a hacer cosas que no van a trascender. Entonces, es aquel creyente que no está buscando las cosas de acá, de arriba, sino que está enredado en las cosas de abajo, va a ser legalista, va a buscar cuántas normas debo yo cumplir para que Dios esté contento conmigo. Entonces yo asisto todos los domingos, yo canto, yo levanto las manos, yo ofrendo, yo leo la palabra, yo asisto a los discipulados, pero no realmente tengo una buena comunión con el Señor. No estoy diciendo que hacer eso sea malo, ya me están mirando así rayado por allá atrás. No estoy diciendo que hacer eso sea malo, ¿vale? Pero ojo, cuando el creyente no lo está haciendo realmente buscando las cosas de arriba, sino solamente para cumplir un requisito, para poder estar a paz y salvo con Dios. Él murió, el Señor Jesús murió por mí, yo tengo que hacer algo por Él, entonces me pongo a hacer y hacer y hacer. Y entonces estos versículos 16, 18 y 20 al 22 nos hablan de cosas que el creyente está buscando hacer, pero que realmente no le están llevando a buscar las cosas de arriba, a mirar las cosas de arriba. Es decir, está enredado en una falsa religiosidad. Ahora le voy a pedir a otros hermanos que me ayuden a leer versículo 17, versículo 19 y versículo 23. 17, 19 y 23 para ver otro riesgo en el cual podemos incurrir si no buscamos las cosas de arriba. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Una sombra, perfecto, gracias. Y no haciéndose en la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No haciéndose a la cabeza. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario,
No tiene valor contra los apetitos de la carne. Muchas gracias. Entonces, otro riesgo que incurrimos si como hijos de Dios, como creyentes redimidos, no estamos poniendo la mira en las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba, es que vamos a estar concentrados en cosas no valiosas. Dice el versículo 17 que nos concentraremos en cosas que son sombra de Cristo, pero no en Cristo mismo. Nos dice el versículo 19 que nos vamos a desunir de la cabeza que es Cristo, y entonces como consecuencia no vamos a crecer espiritualmente. Dice el versículo 23 que todas estas cosas que podamos hacer, si no las hacemos con el objeto de poner la mira en las cosas de arriba y buscar las cosas de arriba, vamos a perder el tiempo, porque eso que hagamos no va a tener eficacia o no va a dar solución a los apetitos de la carne. Es peligroso no buscar las cosas de arriba. No es bueno no buscar las cosas de arriba, porque podemos caer en un mundo en el que cantamos, alabamos, glorificamos a Dios, hablamos, aleluya, la Biblia, pero podemos estar perdiendo el tiempo por no estar buscando al que está sentado en el trono, por no estar queriendo una real comunión con aquel quien es Dios. Volvemos entonces a nuestro capítulo 3. Bueno, entonces ya sé que debo buscar las cosas de arriba, ya sé que debo poner la mira en las cosas de arriba. Ya sé por qué lo debo hacer, porque ya estoy muerto a los delitos y pecados. Ya sé en qué riesgos incurro si no lo hago. Religiosidad, estar perdiendo el tiempo en cosas que no van a ayudarme realmente por sí mismas. Y entonces surge otra pregunta, pero bueno, y entonces ya sé que es importante, ya sé que lo debo hacer, ¿cómo lo hago? ¿Cómo busco las cosas de arriba? ¿Cómo pongo la mira en las cosas de arriba? Entonces nos vamos a quedar allí en el capítulo 3 y vamos otra vez a hacer nuestro ejercicio. Vamos a leer los versículos 5 al 17 con la persona que está allí y trate de buscar la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo busco las cosas de arriba? ¿Cómo pongo mi mirada en las cosas de arriba? Si a usted le gusta rayar su Biblia, intente marcar allí las palabras como despojarse, dejar, vestir, revestir, hacer morir. Y eso le va a dar una clave de cómo poder buscar las cosas de arriba. Para lograr cumplir con el
cometido, con el propósito, con la tarea que nos están dejando aquí, de poner los ojos en las cosas de arriba, de buscar las cosas de arriba, debemos hacer morir, dice Pablo. Debemos debemos despojarnos de ciertas cosas. Leyeron allí ustedes. Esas cosas que debemos despojarnos, esas cosas de las que debemos dejar morir, esas cosas que debemos dejar a un lado, son las cosas que nos mantienen mirando abajo, que nos dificultan levantar la mirada. Con los 44 años que estoy cumpliendo hoy, se ha venido un problema de cuello y hombro, hasta se me subió la creatinina y todas esas cosas. Ya empecé yo a hablar con mi papá de tú a tú, de los triglicéridos y esas cosas, ¿sí? Eso pasa. Y entonces levantar a veces la mirada me causa un dolor. Más o menos eso pasa cuando no nos despojamos, cargamos, llevamos estas cosas que Pablo nos está recomendando dejar, que el Señor mismo nos está pidiendo, dejen a un lado, desháganse. Ya no tengan relación con eso porque eso no les permite mirar las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. Pensemos en algunas de ellas. Versículo 5 dice, ya casi lo encuentro: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículos 8 y 9. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y entonces Pablo divide estas cosas que yo debo dejar para poder mirar hacia arriba. ¿Cómo miro arriba? Entonces deja estas cosas, está diciendo Pablo. Hace dos listados. Un primer listado en el capítulo 5, en el versículo 5, perdón, son esas cosas grandes, ¿cierto? Entonces hablan de fornicación, avaricia, idolatría, esos pecados gigantes que uno dice, no, yo no, hasta allá no. Eso espero. Eso espero, ¿sí? Esos pecados, esas listas de pecados que uno como humano cataloga, al final no existe catálogo de pecados, para Dios todo es pecado, pero ese listado que uno dice, esos pecados innombrables por nosotros los santos. Pero lo interesante es que en el versículo 8 nos da un listado un poquito más minorizado, diríamos, pormenorizado, no sé, esos pecaditos que de pronto uno dice, nombren algunos de ellos. Versículo 8, ira, ¿quién no se enoja de vez en cuando? Enojo, palabras deshonestas, mentiritas, ¿vale? Para poder poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, es necesario no solamente despojarnos de esos grandes pecados que seguramente cuando el Señor nos salvó, nos rescató, yo era fornicario y ya no lo soy más, gloria a Dios. Yo era un idólatra, Monserrate de rodillas, con frijoles en los zapatos, lo que sea, pero ya, gloria a Dios, ya no más. Bien, hermano, gloria a Dios y bendición por eso. Pero he dejado esas pequeñas cosas que aún me tienen mirando abajo. ¿Cómo está tu genio? ¿Cómo están tus conversaciones? Tu día a día con tu familia, con tus hermanos, con tu trabajo. Estás dejando esas pequeñas cosas que aún no te dejan buscar tranquilamente, como mi dolor en el hombro, mirar para arriba. Pablo nos indica en el versículo 9
despojaos del viejo hombre con sus hechos. Para poder mirar las cosas de arriba, para poder buscar las cosas de arriba, debemos despojarnos del viejo hombre. Dejar o evitar más bien que estos pecados, grandes o pequeños, nos distraigan, nos roben la mirada. ¿Será que podemos dejarlos? ¿Será que podemos despojarnos? ¿Será que podemos deshacernos de esos grandes o pequeños pecados? Mi respuesta a esa pregunta fue sí. Porque si no fuera así, Dios no nos lo estaría pidiendo. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Entonces, si aún luchas con esa pequeña mentira blanca, con aquella impuntualidad, con aquella excusa, con aquella pereza, Dios puede hacer que te despojes de eso y puedas mirar las maravillas que el Señor te tiene al mirar hacia arriba, al buscar las cosas de arriba. Ahora bien, listo. Entonces ya sé cómo puedo mirar más fácil las cosas de arriba. Pues despojándome del pecado. Fácil, dejándolo atrás, me revisto del nuevo hombre y ya, listo. Pero ¿será suficiente? Otra pregunta que me surgió a mí, ¿será suficiente con dejar de pecar para ya estar concentrado en el cielo? ¿Será suficiente con ya no ser idólatra, fornicario, iracundo, enojacundo y cosas de esas para poder mirar y buscar las cosas de arriba? ¿Qué creen? Está chévere. Le pone misterio al tema. ¿Será suficiente? Volvamos a nuestra tarea. Leamos versículos 10 al 17 otra vez, porque ya los leímos, y tratemos de ver si es suficiente con solo dejar, despojarme, quitarme, abandonar. Una leída rápida porque ya lo habían leído, si no después me regañan porque ya voy 34 minutos. La respuesta es no es suficiente. La analogía que está haciendo Pablo allí es de aquella persona que llega de su trabajo sucio, lleno de manchas, y se quita esa ropa sucia, gastada, y se viste con una nueva ropa limpia, fresca, oliendo a Downy o alguna cosa de esas bien interesantes, Soflán, rica, suavecita. Esa es la analogía que el Señor está haciendo aquí a través de Pablo. Entonces nos está diciendo, no es para poder mirar arriba, para buscar las cosas de arriba, no es suficiente solamente con que quieran y se esfuercen por llevar una vida santa al detalle, no solo santa, al detalle. Bien, van bien si van en ese camino, pero no es suficiente solamente con quitarse eso, sino que es necesario revestirse, ponerse, vestirse con el nuevo hombre. Nos despojamos del viejo hombre con sus mañas, sus defectos, y nos revestimos de un nuevo hombre hecho a la imagen de nuestro Señor, perfecto, sin mancha. Ahora, ¿cómo nos lo hacemos? ¿Cómo nos revestimos de ese nuevo hombre? Y entonces versículos 12 al 17 nos dice que debemos hacerlo con actos, acciones. Esto no es solo de levantar manos al cielo y cerrar los ojos y todo va a salir bien. No es suficiente con eso, es necesario, insisto, me siguen mirando mal allá atrás. Sí hay que hacerlo, pero no es suficiente con eso. Hay que actuar. Y entonces rápidamente miremos algunas acciones que hay versículos 12 al 17. Pero primero, dice,
amándoos, santos y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia. ¿Qué más? Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, dice el versículo 12. ¿Estamos siendo buenos con los demás? ¿Estamos actuando con misericordia hacia los demás? ¿Estamos siendo mansos y pacientes cuando los demás se nos vienen encima? Actos. Esto no es solo de buena voluntad y de querer hacer las cosas, es de actuar. Si quieres mirar arriba, si quieres buscar las cosas de arriba, el Señor pide actos. Versículo 13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. De la misma manera que Cristo nos soporta y nos perdona a nosotros, nosotros debemos soportar y perdonar a las personas que nos rodean. ¿Creyentes o no creyentes? Al que haga algo en contra de nosotros, si alguien se queja de nosotros, debemos mostrar misericordia, benignidad, mansedumbre, paciencia para con ellos, versículo anterior. Versículo 14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones y sed agradecidos. Nuestros actos deben estar cubiertos, impregnados de amor. Amor hacia el prójimo, amor hacia mi esposo, amor hacia mi esposa, amor hacia mis hijos, hacia los líderes de la congregación, hacia la persona que está en la calle sin Cristo, hacia mis compañeros de trabajo, de la universidad. Amor. Buscar la paz, no generar contienda. Buscar la paz no es lo mismo de que ser alcahueta o que ser permisivo. Pero hay que buscar la paz. Y ser agradecidos. ¿Quién le agradece al Señor porque se queda sin trabajo? Porque está enfermo, porque se le sube la creatinina y cosas de esas. Ser agradecidos, porque el Señor tiene un propósito con todo lo que hace. Si en vez de eso está la queja, está la amargura, está el resentimiento, no estoy buscando las cosas de arriba, no estoy mirando las cosas de arriba. Versículo 16. Tal vez se lo saben de memoria, tiene que ver con buscar las cosas de arriba. La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Qué cantidad es abundante? Abundante es abundante, mucho, en sobremanera, que rebose. ¿Qué? La queja, la lástima, el pobre de mí. No, ¿qué? La palabra de Dios debe buscar. ¿Quieres buscar las cosas de arriba? ¿Quieres mirar en las cosas de arriba? Llénate de la palabra de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Solamente ser un sabiondo, hacer todos los niveles de fiel y graduarse primer con méritos, se ganan la beca, lo que sea. ¿Solo eso? No. ¿Qué sigue? Enseñándoos, exhortándoos unos a otros. Eso no es labor solo de los ancianos de la congregación. Varones, levanten la mano. Ese mismo número de manos levantadas, bueno, unos más, unos menos, deberían estar predicando los domingos, deberían estar enseñando. Ay, ¿por qué la bajan? Enseñándoos unos a otros. Mujeres, levanten la mano. Ella sí. Ese mismo número de mujeres de manos levantadas deberían estar enseñando a otras mujeres, enseñando a niños, enseñando la palabra del Señor. Porque es una tarea que tenemos todos, buscar las cosas de arriba, mirar las cosas de arriba. ¿Qué más dice allí? ¿Qué hay que hacer? Muy bien,
Y aquí lo hacen muy bien, suena muy bonito. Cantando con gracia en vuestros corazones. No solo los domingos. Y no solamente lo entiendo yo como canciones, sino con un corazón que está alabando a Dios, un corazón que está meditando en el Señor, que está agradecido día a día con todo lo que pasa. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, vemos en los versículos 12 al 15 acciones y actitudes, comportamientos centrados en los demás. La misericordia, la no ira, el no enojo, la benignidad, la bondad. Versículos 16 y 17 son acciones que están concentradas en Dios, dándole la gloria, exaltándole a Él, cantándole a Él, buscándole a Él. Entonces ya tenemos el rompecabezas pensando en que debo buscar las cosas de arriba, mirar las cosas de arriba. Ese es el mandato. ¿Por qué lo debo hacer? Porque ya estoy muerto a los pecados, ya no tengo relación con ellos, estoy vivo para Dios gracias a la obra de Cristo. ¿Qué riesgo existe si no lo hago? Me voy a quedar aquí enredado siendo un religioso, buscando el favor de Dios con cosas que no tienen valor, perdiéndome la oportunidad de buscar realmente al que es. ¿Cómo lo hago? Dejando a un lado, dejando atrás el pecado, dejando atrás esos pecados grandes y chiquitos, esa vida, despojándome de todo eso que no me deja mirar hacia arriba. ¿Cómo lo hago además? Reemplazando eso por cosas que sirvan a los demás, obras de misericordia, de amor, buscando la paz y glorificando a Dios, llenándome de su palabra para poder seguir ayudando a otros. ¿Podemos hacerlo, mis hermanos? Podemos hacerlo. Y no, ya no puedo. Para finalizar, porque me quedan pocos minutos, quería resaltar algo que hay allí en estos versículos que hemos leído. Me pareció interesante a mí. Está bien, ya acabé. Si lo tiene uno aquí controlado. Me parece interesante resaltar al final que en todos estos versículos que leímos, es responsabilidad del hombre, del humano, el hacer las cosas. Si se dan cuenta, repásenlo después. Ahí no dice que Dios te va a, o que Dios o es que es responsabilidad de Dios tal cosa. No. En estos versículos del capítulo 3, recalca, resalta, enfatiza que es responsabilidad del Hijo de Dios hacer la tarea. Porque en el capítulo 2, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él te dio vida. Él te dio esperanza. Él te dio la salvación. Ahora, buscar las cosas de arriba, estar concentrado en las cosas de arriba es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Dios quiere que lo hagamos. Y así debe ser. Pero Él no te va a buscar, o no te va a obligar, mejor es la palabra, no te va a obligar a buscar las cosas de arriba, ni a poner la mirada en las cosas de arriba. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad hacerlo. La pregunta entonces, si volvemos a las preguntas, es: ¿lo vamos a hacer? ¿Vamos a buscar las cosas de arriba o vamos a quedarnos enredados con las cosas de abajo? Mi ánimo para con ustedes es que podamos juntos buscar las cosas de arriba. Vale la pena y es posible. Pongámonos en pie, mis hermanos, y oramos dándole gracias a Dios.
Poderoso Señor, damos muchas gracias porque arriba está lo que vale la pena. Arriba hay gozo, hay esperanza, hay una vida plena. Gracias porque estando aquí en la tierra podemos mirar hacia arriba. Gracias porque es tu voluntad que lo hagamos. En algún momento, cuando te plazca, ya no habrá necesidad de mirar arriba. Miraremos al frente porque estaremos cara a cara contigo, Señor. Pero mientras tanto, ruego por esta iglesia amada que permitas, que animes, que guíes a cada uno de esta iglesia amada a buscar las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba, y que podamos impregnar de esta misma anhelo y deseo a muchas otras personas para que cada día tu iglesia crezca y se fortalezca. Gracias porque podemos hacerlo en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.